Entonces ya de cara a la segunda parte, nos preguntamos entonces cómo esta metodología la pasamos a algo concreto, algo tangible, por así decirlo. Y esta es la segunda parte en donde vamos a ver un poco algunos ejemplos de cómo nosotros hemos trabajado con emprendimientos efectivamente de nuestro portafolio en la creación de sus mismos modelos de negocio, y vamos a ver qué experimentos podemos nosotros diseñar y realizar para validar algunos aspectos de este mismo modelo. Entonces, primero les voy a presentar el caso de GameLab, que GameLab es una plataforma de simuladores educativos para clases, o sea, clases de educación ejecutiva y clases universitarias. Ellos en particular crean simuladores basados en juegos, con los cuales esto enseña de alguna manera a los estudiantes de alguna manera más lúdica, más práctica también, o sea, esto no es solamente teoría, sino hay una toma de decisiones reales, y esto a su vez de alguna manera les ayuda a los profesores a agilizar las clases y a lograr hacer esta transferencia de conocimiento desde la teoría a la práctica. Entonces GameLab en particular, su segmento de clientes corresponde a los profesores del área de Business y Management, y los usuarios son estudiantes de los cursos de operaciones o de negocio. Los Early Adopters en particular son profesores del área de gestión de operaciones. Esto debido a que vieron que había una necesidad de alguna manera de pasar estos mismos conceptos a la práctica de una manera, o sea, más fácil que hacer sistemas de ecuaciones o que armar de alguna manera algunos conceptos que estuvieran muy fuera de la clase. Y los Early Adopters también se encuentran en universidades chilenas. El problema por parte de los profesores es la falta de experiencias prácticas en las clases de negocio. Como segundo problema tenemos la baja retención de contenidos, asistencia y motivación en la sala de clase. Este es un problema que le compete no solamente a los profesores, sino además a los alumnos. Y tercero, el mismo modelo educacional no utiliza tecnología, la cual es un elemento esencial en la vida de los estudiantes. Esto es directamente un problema de los mismos estudiantes. Alternativas existentes, los casos de estudio, las mismas pasantías de los mismos estudiantes y alguna prensa, o sea, prensa especializada que presenta de alguna manera algunos ejercicios. Entonces este caso es interesante porque además las alternativas existentes no tienen que ver con otras plataformas, o sea, en este caso también hay algunos competidores, pero el caso, o sea, las alternativas existentes para el Early Adopter no tiene que ver con plataformas, sino que tiene que ver con otras maneras de hacer las cosas. O sea, los casos de estudio son estos típicos, de alguna manera, resúmenes de entre 6 a 8 páginas en donde te ponen algún caso, algún escenario, y uno tiene que de alguna manera ir tomando decisiones, y estas decisiones van siendo guiadas por el mismo profesor a través de la clase. Por otra parte, tenemos las mismas pasantías, que son lo que los estudiantes hacen, o sea, llegado verano, es que se meten en alguna empresa y empiezan a tomar decisiones como si fueran efectivamente ingenieros, o sea, ingenieros de profesión y estuviesen trabajando. Y por último tenemos algunos juegos, o por así decirlo, algunos artículos de prensa especializada en donde intentan enseñar directamente los conceptos de la práctica. La propuesta única de valor de GameLab corresponde a una plataforma web de simuladores educativos de corta duración para las clases ejecutivas y universitarias, como les había mencionado. Y el valor que entrega es educación lúdica, teórica y práctica. Es un simulador que comprende un material de apoyo y además ejercicio. Y por último, es una plataforma plug and play, o sea, yo puedo efectivamente como profesor enchufarla en mi clase y que funcione automáticamente. El High Concept Pitch que nosotros creamos es los casos de estudio 2.0. Es la evolución al final hacia donde van las mismas clases universitarias, que es no solamente enseñar desde la teoría, sino que enseñar desde la práctica, que los mismos alumnos puedan tomar decisiones en las mismas clases. Y aquí les pusimos los atributos que son digitales, flexibles y en tiempo real. Por parte de la solución, corresponde la primera solución a escenarios simulados para practicar la toma de decisiones en base a las sesiones teóricas. 2, el diseño basado en juegos, o sea, hay conceptos de gamificación, de comparación entre los resultados, de comparación entre las clases, que de alguna manera incentivan a los alumnos a tomar buenas decisiones aplicando, por supuesto, los conceptos teóricos. Y por último está
el concepto de que es web-based y manejable desde cualquier plataforma. O sea, hoy por hoy uno podría estar haciendo su clase, tener efectivamente el juego acá mostrándolo por pantalla, pero que cada uno de ustedes pueda estar tomando decisiones desde su mismo celular y por lo tanto incorporar la misma tecnología al proceso de enseñanza. Los canales en particular son canales directos, ya sea vía persona, Skype o email, que es lo que están haciendo en particular, pero también a través de conferencias académicas y distribuidores académicos o corporativos, tales como eClass, por ejemplo, para la venta de productos a una gran escala. Flujo de ingresos en particular, lo que ellos cobran son $15 por alumno por juego y tienen un mercado valorado en 1,4 billones de dólares si es que consideramos que cada alumno ocupa el juego 2 veces al mismo año. La estructura de costo, en particular, o sea, en esta etapa en la cual se encontraba, que en una etapa nuevamente súper primaria, es súper temprana, tenían que los recursos humanos sumaban alrededor de $3.000, marketing y ventas alrededor de $300 y gastos de producción alrededor de $500 asociados también a esta estructura de costos que tenían. Por parte de las métricas clave del mismo emprendimiento, el número de licencias, número de profesores que utilizaban el juego, número de universidades, pero también al mismo tiempo parte de las métricas que importaban es el porcentaje de recompra. En particular ahí ellos descubrieron que los profesores en particular o los profesores que están haciendo clases actualmente son gente que arma su clase y se mantiene con ellos. Y ellos en particular han mantenido un índice o una tasa de recompra de un 100%. O sea, cada vez que alguien utilice un juego o lo incorpora a su misma clase, mantiene el juego en su clase hasta el infinito de momento. Pero por otra parte también otras de las métricas claves tienen que ver con los tiempos de adquisición y los tiempos de recompra. Ahí hay un proceso que han encontrado más o menos difícil que tiene que ver con cómo uno vende efectivamente licencias de software a universidades. O sea, y ahí está el punto de identificar también en estas mismas estructuras cuáles son los otros roles que participan de la toma de decisiones en la compra. En este caso, o sea, no solamente pasaba por el mismo profesor que autorizaba la compra, sino que pasaba por algún organismo interno a las universidades que visaba esta misma compra. 9, la ventaja competitiva. O sea, esta es la que armamos en conjunto, que tiene que ver con que están insertos en la red académica. O sea, los fundadores de esta misma startup son 2 profesores de escuelas de negocio y por lo tanto tienen conocimientos específicos del mismo problema. O sea, ellos han visto cómo no logran incentivar rápidamente a los mismos alumnos, cómo se va perdiendo el interés. Y además está el tema de que poseen los conocimientos teóricos para crear estos mismos escenarios, estos múltiples escenarios que van a testear en estos simuladores y luego utilizar de alguna manera este conocimiento para que los escenarios hagan match con la misma teoría, o sea, sean consistentes con los aspectos teóricos que ellos están enseñando. Otra ventaja que habían identificado era la experiencia que ellos tenían en el ámbito de operaciones y la calidad de los simuladores. Pero principalmente yo me referiría a que la gran ventaja competitiva que tienen es que están insertos efectivamente en esta red académica. Entonces, el caso de GameLab debería verse más o menos así. Y acá es súper interesante analizar el canvas en su conjunto, no solamente cuando uno ve las distintas partes, sino que tiene que ver con cómo estas partes se interrelacionan. Voy a dar un pequeño ejemplo. Tenemos el segmento cliente, que son profesores. $15 por alumno para una clase de 40 alumnos. Significa que ellos deberían gastar $600 por semestre si es que incorporan solamente un juego. Entonces, ¿hay profesores que tengan disposición a pagar $600 por un curso? Entonces, ahí es donde ellos empiezan a hacer el análisis de cuáles son efectivamente, hoy por hoy, las clases dispuestas a pagar por esto. Y en particular ellos se dieron cuenta que esta hipótesis de los $15 por alumno se pagaba muy bien en clases ejecutivas, o sea, MBAs, Masters, que de alguna manera los profesores querían, por una parte, o sea, pasar los conocimientos de la teoría a la práctica, pero que además estaba la solvencia económica del mismo programa como para gastar $600 en una clase de 30 alumnos.
Entonces, a partir de de la identificación de estas mismas hipótesis, es que uno va haciendo las conexiones y va entendiendo de alguna manera cómo estas partes se interrelacionan. En este caso, se dieron cuenta que para otro segmento de clientes que no fueran clases de MBA o clases de máster, ellos tenían que vender el paquete de manera diferente. Y por lo tanto, el modelo de ingreso que están utilizando el mismo día de hoy, no solamente se basa en licencias por alumno, sino que se basan en licencias de alguna manera infinitas por clase. O sea, uno paga algún fee mensual o algún fee anual de $1.200 y uno tiene acceso no solamente a este juego, sino que tiene acceso a múltiples juegos. Entonces, esos son los cambios que de alguna manera este mismo modelo te ayuda a entender. Por otra parte, otra de las cosas que deberíamos fijarnos es que haya un match entre los distintos problemas y las distintas soluciones. Por una parte está la falta de experiencia práctica en clases de business, de negocio, y acá están los escenarios simulados para practicar la toma de decisiones en base a las sesiones teóricas. O sea, son estos mismos escenarios simulados los que ayudan de alguna manera a que hayan estas experiencias prácticas. Y experiencias prácticas, o sea, nuevamente, te ponen un caso real, te simulan de alguna manera la misma empresa, te dan indicadores, te ponen de alguna manera las fotos de la fábrica andando y te dicen empieza a tomar decisiones. Y te ponen contra el tiempo además. De manera que uno incorpore los conceptos de clase y se dé cuenta además que los conceptos de clase son los indicados para llegar a la solución correcta, a la solución óptima en la misma empresa, simulada. Tenemos la baja retención de contenido como otro de los problemas y tenemos que el diseño de los juegos está basado en juegos. O sea, para gamificar de alguna manera la experiencia, para hacerla lúdica, para hacerla entretenida y que la gente de alguna manera no se aburra en la misma clase. De hecho, la experiencia que han tenido estos dos profesores también es súper potente. Hay alumnos que se han quedado después de clase siguiendo jugar e intentando vencer al compañero al lado. Entonces, esa incorporación de alguna manera de elementos de la misma propuesta de valor ataca los mismos problemas que ellos identificaron como profesores. Y por último está el que el modelo educacional no utiliza la tecnología. O sea, hoy por hoy, ¿cuántas personas capaz han revisado su WhatsApp en este mismo taller? ¿Cómo podríamos hacer de que el WhatsApp o que el teléfono que están ocupando lo asociamos a la misma clase? Y eso también es un cambio en el paradigma educacional. Otro de los puntos importantes respecto a entender cómo funciona el Canvas tiene que ver con la propuesta de valor y la solución. ¿Cómo se diferencian? La propuesta de valor es el valor que yo entrego de alguna manera al cliente. La solución es cómo este valor se entrega físicamente, cómo el producto cumple con este valor para resolver las problemáticas. La propuesta de valor es lo abstracto, mientras que la solución es lo concreto. Es qué funcionalidades tiene el producto, qué funcionalidades tiene el servicio o qué características tienen que resuelven esta misma problemática. Nuevamente, el problema está completamente enfocado en lo que son los early adopters, o sea, profesores del área de gestión de operaciones de universidades chilenas. En este caso, las alternativas existentes hoy por hoy en las clases chilenas son estas mismas. Y las alternativas existentes, como les mencioné, no tienen que ver necesariamente con el mismo producto. Son de hecho otros productos completamente diferentes. Entonces, eso es lo que hay que entender. Que las alternativas, ustedes seguramente no van a pelear con productos similares, no van a pelear con plataformas web, con productos o servicios, o sea, que hagan exactamente lo mismo, que estén diseñados exactamente de la misma manera, sino que ustedes seguramente van a pelear con otras alternativas que entregan valor de una manera súper diferente, pero que atacan el mismo problema. Y es por eso también, o sea, que recalco el concepto que mencionaba Sebastián el miércoles. Piensen, por favor, desde los problemas. Desde los problemas creen productos. Porque si es que se encierran en los productos, significa que ustedes se están enfocando en solamente una manera para triunfar. Si es que se enfocan en los problemas, cada problema puede tener 20 soluciones y cada solución podría tener otros 20 problemas. Y por lo tanto el espacio de alguna manera al cual ustedes pueden pivotear es mucho mayor. Les da una amplitud mucho mayor para, nuevamente, armar un mismo negocio. Entonces, otro caso práctico es Boost, también emprendimiento incubado actualmente en Crisali, que es una plataforma que mide el impacto de las capacitaciones en tiempo real. Ellos lo que hacen en particular es, de alguna manera, existe una metodología que se llama una metodología ROI, que lo que busca de alguna manera es
evaluar las capacitaciones y ver cuál es la transferencia efectiva hacia las mismas empresas. Es decir, parten de alguna manera levantando información acerca de las capacitaciones que los empleados hicieron en la misma empresa y ven si es que los empleados aprendieron, por una parte, después si es que transfirieron el mismo conocimiento, hasta llegar al último nivel, que es ver cómo las capacitaciones afectan diferentes áreas de negocio. Entonces, ¿qué es Boost? Boost es primero, el segmento de clientes que tienen son empresas grandes, de más de 800 trabajadores, y los usuarios son áreas de capacitación de estas mismas grandes empresas. El foco es en empresas que tengan un alto porcentaje de trabajadores con acceso a computador, y el early adopter que identificaron es la banca chilena, específicamente de la región metropolitana. El problema que tienen este mismo segmento de clientes es no poder medir el impacto de las capacitaciones, ya sea por falta de metodología, falta de tiempo y porque es muy costoso, y no poder comunicar los resultados a la organización y así justificar gastos en capacitación. O sea, los departamentos de recursos humanos de alguna manera no saben cómo defender su misma gestión, cómo los cursos que ellos proponen para los trabajadores de la empresa son efectivamente efectivos y se alinean con las prioridades estratégicas de la empresa. Y por último, esto que también me había adelantado un poco, y al final los tres problemas están de alguna manera relacionados: la dificultad para alinear las capacitaciones de negocio a las prioridades estratégicas. Propuesta única de valor: plataforma que permite internalizar y automatizar el proceso de medición de impacto de capacitaciones. Lo que entrega es que es una plataforma de bajo costo, provee información en tiempo real, provee benchmarks o comparaciones con la industria y es plug and play, llegar a enchufar. La solución: software que guía el proceso de medición de impacto en capacitaciones. 1. Mide el impacto de las capacitaciones según la metodología ROI. 2. Automatiza el proceso de recopilación de información. Y 3. Entrega reportes en forma automática. Los canales que utilizan son venta directa, venta online, alianza con OTIX y ferias de recursos humanos. Las fuentes de ingreso es que entregan un módulo de gestión de capacitaciones en forma gratuita, o sea, tienen un modelo freemium, hay una parte que entregan gratuitamente y hay otra parte por la cual cobran. Y este cobro se realiza por un monto fijo variable que está asociado de alguna manera al número de trabajadores de la misma empresa. Ellos cobran un fee mensual de 100.000 o alrededor de $150, más otros $80 por cada 1.000 empleados. Y además cobran 2.000 o $3 APP por persona evaluada por nivel. La estructura de costo está basada en la contratación de programadores, en este caso que eran externos a la misma empresa, el arriendo de la oficina y gastos varios y el sueldo de los mismos administradores. Y ellos determinaron de alguna manera que con esta estructura de costos ellos necesitaban solamente 3 clientes para llegar a punto de equilibrio, o sea que los ingresos fueran iguales a los costos. Las métricas claves es porcentaje de segundas reuniones, número de pilotos y ventas. Y de alguna manera esto mismo refleja las métricas piratas de las cuales estábamos hablando hace un par de minutos. Por otra parte, la ventaja competitiva comprende la base de datos que van a ir creando, o sea, ellos van a ir generando conocimiento que de alguna manera van a decir, mira, estas son las OTICs más importantes, estos son los proveedores de capacitaciones más importantes y por lo tanto de alguna manera generan conocimiento en torno a esto. Pero además le permite decirle a cierta empresa, un banco 01 digamos, en decir, mira, la transferencia de conocimiento es más efectiva en tu banco que en el resto de los bancos. Entonces esos benchmarks son una ventaja competitiva difícil de copiar porque se basa de alguna manera en el mismo uso de la plataforma. O sea, a medida que ellos vayan generando más información, van teniendo más ventaja competitiva y van siendo más relevantes en su misma industria. Y por otra parte, la incorporación de un experto en la metodología a el mismo grupo de fundadores. Entonces tenemos de alguna manera acá el ejemplo concreto de Boost, o sea, todo el modelo de negocio. Y una de las cosas que no mencioné tiene que ver, por ejemplo, con las alternativas existentes, que son hoy por hoy también no una plataforma, no un producto similar, sino que son consultoras de recursos humanos. Hoy por hoy, efectivamente, las grandes empresas le pagan a las consultoras
para levantar información respecto a las capacitaciones, de manera que el próximo año reasignen los mismos presupuestos. Pero, de esta misma manera, existen empresas que no miden y por lo tanto la alternativa existente en este mismo modelo de negocio es el status quo. O sea, ellos no están peleando solamente con las consultoras, sino que además están peleando contra la cultura de la empresa, la profesionalización de los mismos departamentos de recursos humanos. Entonces ellos tienen que hacer entender de alguna manera cómo esta plataforma, cómo el valor que agregan es importante para la misma empresa. Acá también podemos ver en este mismo ejemplo, o sea, que el match de los problemas hay un match problema-solución, o sea, por cada problema tenemos una funcionalidad que ataca este mismo problema. Y, nuevamente, la propuesta única de valor tiene que ver con cuál es el valor que agrega en tiempo real, mientras que la solución es cuáles son las funcionalidades, cuáles son las características del producto en concreto que atacan estos problemas. Yendo a este caso, también es como podemos ver que las perspectivas del modelo de negocio son nuevamente eso, perspectivas, dimensiones, pero que no están fragmentadas entre unas y otras, no están separadas, sino que hay sinergia entre ellas. Por ejemplo, imaginemos que cambio el segmento de cliente de Boost, lo cambio de grandes empresas a mediana empresa. Si es que tienen un tamaño menor, puede ser que no estén dispuestas a pagar los mismos costos que las grandes empresas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer de alguna manera es bajar el cobro que estoy haciendo, disminuir los ingresos. Si es que disminuyo los ingresos, puede ser también que yo tenga que de alguna manera ajustar los costos, porque si es que yo quiero de alguna manera una empresa que sea viable económicamente, mis ingresos por supuesto tienen que ser mayores a mis costos. Si bajo mis costos podría significar que yo ajuste la propuesta de valor, que ya no pueda entregar la medición la entrega de los reportes, que no tenga la gente suficiente como para mantener esta característica en el producto. Y por lo tanto, como cambio esa característica, modifico la propuesta de valor, modifico la solución y hay un problema que queda desatendido. Hay un problema que no queda solucionado. Entonces, estos ejemplos, de alguna manera, nos indican o nos ayudan a entender cómo esto, nuevamente, son diferentes dimensiones de un mismo cubo, pero sigue siendo el mismo negocio. Y por lo tanto, es esta visión la que nosotros estamos buscando. Es de alguna manera, la visualización que queremos tener sobre el mismo negocio. Tener todas las perspectivas, de alguna manera, en un solo lienzo y verlas al mismo tiempo, de manera de entender cómo éstas se interrelacionan. Una pregunta ahí atrás. Sí. ¿Qué ventaja hubiese tenido en ese modelo si hubiesen utilizado las consultoras que ahí están marcadas como una competencia dentro de los canales de distribución, por ejemplo, con un white label o algo así? Ya, muy buena pregunta. La pregunta es qué hubiese pasado si es que las consultoras hubiesen sido de alguna manera distribuidores de la misma solución. La verdad, eso es exactamente lo que estamos haciendo actualmente. O sea, los modelos de negocio que estamos viendo son los primeros modelos de negocio que armamos. Y eso es lo más interesante de la misma metodología. Esto de alguna manera refleja una etapa de la misma empresa. Los modelos de negocio carecen de alguna manera de temporalidad. Esto es una fotografía en algún momento en el tiempo. Y esto nos ayuda de alguna manera a ver cómo vamos cambiando el mismo proceso de valor. Como decían acá atrás, nosotros efectivamente hoy por hoy Boost lo que está pensando es utilizar a las OTICs de alguna manera como punta de lanza. ¿Por qué? Y ahí está también, entender a cuáles OTICs. Nosotros queremos trabajar con las OTICs que generen más valor, que sean las más profesionales, porque son efectivamente ellas las que están interesadas en mostrar, mira, nosotros somos capos en lo que estamos haciendo, somos expertos y somos mejores que el resto de las OTICs. Ese es como el segmento objetivo que están trabajando. Porque si es que no trabajaran con ellas, si es que trabajaran con las que están rindiendo mal, las que están rindiendo mal no quieren de alguna manera mostrar así vergonzosamente, oye, mira, nos está yendo mal, peor que las otras. Entonces esto de alguna manera es uno de los puntos en los cuales hemos estado trabajando. Y ahí es donde les destaco la importancia al final no del mismo producto, no del mismo servicio que ustedes creen, sino del mismo valor que agregan. Entiendan ustedes cuáles son todos los roles que están participando de este mismo proceso y vean cómo alinean de alguna manera las perspectivas.
cómo alinean de alguna manera los intereses. Y en la alineación de los intereses que ustedes pueden crear valor. O sea, en este caso de las OTICs, efectivamente estamos buscando un segmento de OTICs que sean las que están rindiendo bien. ¿Y para qué les sirve a las OTICs esto? No solamente, o sea, para vender su servicio, sino además para destacar sus servicios como que son servicios, o sea, top a nivel nacional. Entonces hay que entender dónde están esos espacios, dónde están estos espacios de win-win entre el emprendimiento y los otros roles de la misma empresa. Entonces, más o menos la metodología. Hemos visto cómo documentar el plan A. Vimos también, o sea, 2 ejemplos de cuál es el nivel de información que estamos esperando de vuestros Canvas. Ahora tenemos que entender cómo funciona la metodología. Y acá vamos a ver un pasito y medio más. Vamos a ver en particular cómo identificar las partes más riesgosas, que es el siguiente paso. Y vamos a ver parte de cómo vamos a testear sistemáticamente sobre estas hipótesis o cómo vamos a crear experimentos. Sin embargo, la parte de creación de experimentos la vamos a ver más en profundidad en la siguiente sesión, que se llama desarrollo de cliente, que vamos a ver los conceptos de entrevistas, los conceptos de alguna manera de experimentos que podemos hacer en las diferentes perspectivas del mismo negocio. Entonces, cuando algún emprendimiento me muestra su modelo de negocio, seguramente lo ven de esta manera. Nosotros lo que vemos en la incubadora es vemos simplemente esto. Hipótesis, 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 hipótesis. No es más que lo que ustedes tienen. O sea, estos son, como les decía, tincadas. Cosas que ustedes creen así, pero que no necesariamente son ciertas. Y que nosotros de alguna manera tenemos que encontrar la evidencia para probar, o sea, para probar para bien o para mal, esto es para validar o para rechazar la misma hipótesis. En el caso que la valido, la mantengo, y en el caso que la rechazo, la cambio. Entonces, esto se alinea con la filosofía de nosotros que no es, oigan, ustedes tienen o no tienen un negocio exitoso. Nuestra pregunta no tiene que ver, o sea, con ese juicio. Tiene que ver con cómo, a partir del modelo inicial que tienen ustedes, podemos llevarlos a un modelo exitoso. Entonces, ¿por dónde partir? Partimos literalmente por las hipótesis que sean más riesgosas. Y por riesgo, o sea, nosotros entendemos, acá voy a citar, estado de incertidumbre donde alguna de las posibilidades involucra una pérdida, catástrofe o cualquier output negativo. Y esto llevado a la startup significa que tenemos que identificar cuáles hipótesis que de no cumplirse nos llevan al fracaso. O sea, cuáles son las hipótesis de alguna manera más riesgosas que podrían echar abajo mi mismo negocio. Esto en particular existen diferentes categorías de riesgo, o sea, las diferentes perspectivas están asociadas de alguna manera a una de estas categorías. El riesgo que existe es a nivel de producto, a nivel de cliente o a nivel de mercado. Es decir, yo puedo tener algo en mi producto que no está funcionando y acá las perspectivas asociadas son el problema, la propuesta única de valor, la solución o las mismas métricas clave. El riesgo de cliente está asociado a el segmento de clientes y a los mismos canales. Y por último, el riesgo de mercado comprende las alternativas existentes, el flujo de ingresos, estructura de costos y ventaja competitiva. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? El objetivo, de alguna manera, es encontrar un modelo con el mercado lo suficientemente grande en el que puedas alcanzar a clientes que necesiten tu producto y que puedas construir un negocio alrededor de ello. Eso estamos buscando. Y para hacerlo vamos a ir probando sobre cada una de estas hipótesis que nosotros hemos identificado. Los cambios que vamos a ir haciendo en estas hipótesis se llaman iteraciones, si es que el modelo de negocio de alguna manera se mantiene, o sea, el proceso de creación de valor no es alterado en su conjunto, pero los vamos a llamar pivots en el caso de que los cambios sean muy grandes, o sea que parto con un negocio A y ya no es como que estoy modificando este negocio, sino que doy un salto completamente y cambio este negocio A un negocio B. Y este negocio B agrega o tiene un proceso de creación de valor completamente diferente al primero. Y nuevamente, lo que estamos buscando de alguna manera es volver acá al ciclo del Lean Startup.
Esto es maximizar el aprendizaje. O sea, entender cómo nosotros podemos pasar de el emprendimiento a la misma empresa en el menor tiempo posible. Y para esto vamos a aprender algunas técnicas de cómo validar sin siquiera tener producto o servicio asociado, sino que entender cómo validamos de alguna manera que el problema sea un problema real en el segmento, que la solución valga la pena en este mismo segmento y que además vamos a entender cómo vamos construyendo, o sea, en conclusión, cómo vamos construyendo un modelo alrededor de nuestros mismos clientes. Ahora, un ejemplo de experimento, o sea, creo que ya les va quedando más claro el concepto y también la jerga, o sea, MVP, iteraciones, pivots, experimentos. Un ejemplo de experimento podría ser una encuesta, así de simple. Levantar información acerca de mi mercado con encuestas. O sea, yo podría tener una hipótesis inicial de cierta startup que mis clientes son hombres de 25 a 35 años en la región de Valparaíso. Hago 100 encuestas en el mismo plan de Valparaíso sobre el mismo problema y yo podría obtener esta misma conclusión o esta misma información, que es el 15% de los hombres entre 25 y 35 declararon sufrir el problema. Sin embargo, el 65% de las mujeres entre 18 y 30 declararon sufrir el mismo problema. Por lo tanto, en base a esta misma información, es que yo cambio mi hipótesis inicial y la cambio porque mis clientes son mujeres entre 18 y 30 años en la misma región de Valparaíso. Entonces tenemos que entender de alguna manera, no es necesario levantar encuestas para probar de alguna manera las hipótesis, pero tenemos que entender cuáles son los experimentos que yo voy a realizar para ir confirmando cada una de ellas. Entonces, normalmente las primeras hipótesis o las hipótesis más riesgosas para una startup están asociadas al problema, al segmento de clientes y a las alternativas existentes. O sea, entender primero, estas es normalmente dos bloques que son duales, o sea, tanto el problema como el segmento de clientes están intrínsecamente ligados. Y yo diría que es la gran mayoría de las veces la hipótesis más riesgosa. O sea, entender si es que efectivamente el mercado tiene un problema o si bien existe un problema que valga la pena resolver en algún mercado. Porque si es que no hay problema, si es que no hay necesidad, si es que no hay oportunidad, no hay negocio. Partimos efectivamente desde esa base. Para que exista, anótelo también, o sea, subráyelo, para que exista un negocio, tiene que haber primero un cliente. Tiene que haber primero un cliente que esté dispuesto a pagar por el producto o servicio que ustedes están creando. Si no hay cliente, efectivamente no hay negocio. Ahora, que el negocio sea rentable es otro concepto diferente. O sea, además de tener un cliente que esté dispuesto a pagar, nosotros tenemos que tener un mercado de clientes dispuestos a pagar, de manera que este mismo negocio sea rentable. ¿Por qué? Porque hay un mercado lo suficientemente grande dispuesto a adquirir estos mismos servicios. Pero también podría ser que exista un mercado y que exista un problema y hay que entender cómo este problema se está solucionando actualmente. ¿Cuáles son las alternativas existentes? Y eso es lo que nosotros tenemos que probar también. Tenemos que probar que no solamente que hay un problema, que hay un mercado, sino que nosotros hacemos algo diferente a las alternativas. Y algo que entrega más valor incluso que lo existente. En una segunda nivel de validación, ¿no? Normalmente lo que tenemos que validar de alguna manera es si es que existen estos early adopters dentro de este mismo mercado, si es que hay de alguna manera algún subsegmento de mercado que esté dispuesto a pagar por la solución inmediatamente. Validar si es que puede este mismo subsegmento pagar por esto mismo. Y también de la misma manera que nosotros podamos construir una solución que resuelva los problemas de este mismo mercado. Tercero, ya pasamos, o sea, al nivel de propuesta de valor. Cómo nosotros construimos o entregamos esta misma propuesta de valor a los usuarios. Y cómo la llevamos a cabo, cómo la llevamos desde dónde la construimos hasta donde los usuarios los están adquiriendo. 4, ya podemos hablar de las mismas métricas clave y
de que los canales además también sean óptimos para operar. Ahora, algunos ejemplos de experimento que vamos nuevamente a profundizar en la sesión de desarrollo de cliente pueden ser una entrevista inicial, y acá hay un concepto súper importante que también vamos a recalcar durante la siguiente sesión: la diferencia entre entrevista y encuesta. Entrevista, de alguna manera, lo que busca no es levantar información, es explorar el espacio de soluciones, es explorar cuáles son las alternativas existentes en el mercado. Y para eso las entrevistas es un proceso que deberían hacer los mismos fundadores de la empresa, y que deberían hacer, ¿por qué los fundadores de la empresa? Porque ellos son los que tienen el poder para hacer cambios en la propuesta de valor final. O sea, son los encargados de modificar, de diseñar y modificar la propuesta de valor que ustedes van a entregar a los clientes. Solamente los founders o los fundadores son los que tienen este poder para cambiar la empresa desde las bases. Y es por eso que el proceso de entrevista nosotros recomendamos que lo hagan los mismos founders. Ahora, el proceso de entrevista, como les decía, está relacionado con el levantamiento de información. Esto no es hacer un checklist: oiga, usted es hombre, usted es mujer, qué edad tiene, clase social, dónde vive. Esto no es un sí o no, no es un responder alternativa, sino que es explorar. Es preguntarle cuál es tu problema, cuáles son los aspectos relacionados con esto, qué, por ejemplo, cómo te imaginas, que podría ser resuelto este mismo problema, cuándo ocurre este mismo problema, y dejarlos de alguna manera explayarse. Seguramente el 90% de la información que les entreguen los encuestados va a ser inútil, pero hay un 10% que va a ser súper valioso, que te podrían decir: mira, este problema inicial que me mencionaste es efectivamente importante, pero acá hay otro problema más gigante aún. O sea, en la empresa nos pasa que, además de esto, tenemos este otro gran problema. Entonces, es mediante las entrevistas en donde yo puedo captar estas otras opciones, en donde yo puedo entender cuáles son las otras oportunidades, en donde yo puedo captar cuál es el proceso, de alguna manera, de adquisición de esta misma propuesta de valor. Las encuestas, por otra manera, sirven para otra cosa completamente diferente. Sirven para ver cómo esta misma información que yo levanté a través de las entrevistas puede ser validada a gran escala. Las entrevistas, por ejemplo, las encuestas a través de SurveyMonkey o de sitios o plataformas web que encuestan a grandes personas son súper útiles en esa misma etapa. Pero la primera etapa está dedicada a esto, a explorar el espacio de soluciones y entender de alguna manera cómo yo voy a ir completando o cómo yo voy a ir armando esta misma encuesta que yo voy a transmitir al mercado, al gran mercado. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver que, según la metodología, lo que nos toca entender es si es que hay un problema o solución en una etapa primaria, en una etapa temprana, y luego entender si es que hay un problema o solución, entender si es que hay un mercado en el cual yo puedo de alguna manera hacer match con mi producto. ¿Qué pasa con las entrevistas? Como les digo, vamos a profundizar en todos estos aspectos, pero lo principal es entender qué queremos aprender. En el diseño de las mismas entrevistas nosotros deberíamos poner en un principio cuáles son los objetivos, cuáles son las conclusiones a las cuales quiero llegar, o cuáles son las hipótesis que tengo que probar. En el caso de los diferentes riesgos asociados a una entrevista del problema, tenemos, entender qué problema estamos resolviendo, quién es nuestra competencia, o, como les decía, cómo resuelven este problema actualmente, y eso se logra solamente con entrevista. Y quién tiene el dolor, qué partes de la empresa, si es que ustedes le están vendiendo el producto a una empresa, qué departamentos sufren este dolor y cuán importantes son estos mismos departamentos en la toma de decisiones para adquirir el mismo producto. Por otra parte, en la entrevista de solución queremos aprender otras cosas. Queremos aprender en cómo vamos a solucionar estos problemas, cuál es el modelo de precios, cuánto dolor hay detrás y por ende cuánto podemos cobrar por nuestra misma solución. Y, como les decía, riesgo del cliente también, ¿quién tiene el dolor? ¿Quiénes son los early adopters en esta etapa? Pero también podemos tener, otras maneras de validar nuestros mismos modelos
modelos de negocio tienen que ver con entrevistas, como les decía, con hacer páginas web de alguna manera y hacer A/B testing, que es básicamente poner dos páginas web más o menos similares y ver cuáles son las tasas de conversión. O sea, por ejemplo, yo podría tener un producto X, al cual en una página voy a vender a 100 y en otra página voy a vender a 90. O voy a vender a 100 y a 10. Entonces, si es que en la página de 100 no me compra nadie, significa que el precio estaba muy alto. Si es que en la página de 10 me compra mucha gente, significa que el producto está muy, muy, muy barato. Entonces, de alguna manera, este A/B testing, estas pruebas que yo puedo realizar, me ayudan de alguna manera a enfocar mi mismo modelo de negocio. En este caso, con este ejemplo, lo que estamos buscando, si es que hacemos A/B testing sobre el precio, es encontrar cuál es el precio indicado para nuestro producto. Pero las maneras de validar, o sea, son múltiples. Redes sociales. Hace 3 semanas, otro de nuestros emprendimientos, Yerka Bikes, que es la bicicleta inrobable, o así se define, hicieron un sorteo mediante, o sea, llamaban a la gente a compartir la misma publicación y a notar cuál era de alguna manera la bicicleta que más les gustaba a la misma gente o qué color de bicicleta preferían. Esto sirve de alguna manera para obtener dos tipos de informaciones. Primero, cuál es el alcance que tiene la publicación en medios. Hasta hace 2 semanas no vi cuáles fueron las informaciones finales del mismo concurso o cuáles son los resultados, pero a 2 semanas de haber lanzado la misma publicación llevan 8 millones de visitas, o sea, 8 millones de reproducciones en el mismo video, un alcance, 8 millones de, creo que me estoy perdiendo, creo que era 8 millones el alcance orgánico, 3 millones de reproducciones en video y habían 200.000 personas que habían compartido la publicación. Entonces eso no solamente prueba de alguna manera que hay gente atenta a las mismas redes sociales, sino que prueba de alguna manera el alcance que pueden tener esta misma propaganda. Y al final, por una publicación de 200 o 300.000 pesos, pudieron tener un alcance, o sea, de 8 millones de personas que vieron de alguna manera esta misma reproducción. Y por otra parte, o sea, si es que lo vemos desde otra forma, ellos intentaron poner, o sea, cuál era el color de la bicicleta que más le agrada a la gente. Si es que 200.000 personas respondieron, eso es una muestra bastante significativa para entender cuáles van a ser los colores que va a demandar el mismo mercado. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros diseñamos experimentos? ¿Cómo de alguna manera barata extraemos este conocimiento del mismo mercado? Por último, otros ejemplos pueden ser ads por Facebook o por Google. De alguna manera las publicaciones también nos entregan información respecto a la conversión, cuánta gente hace clic, o sea, para ver el anuncio, cuánta gente hace clic después para comprar el mismo producto. Pero también tenemos otras alternativas como el mismo crowdfunding, en donde nosotros podemos levantar esta idea en la web y salir a venderla sin antes tener un producto o servicio. Entonces, todos estos experimentos, nuevamente, aprovechan de alguna manera los ejemplos, las tecnologías de información para obtener este conocimiento del mercado. Y hoy por hoy, o sea, los emprendimientos no habían tenido tantas oportunidades de evitar el fracaso. O sea, cada una de estas cosas ustedes no necesitan absolutamente ningún producto, ningún servicio para hacerlas. Solamente voluntad y realmente ingenio para entender cuál es el experimento correcto a desarrollar. Como les decía, nosotros esperamos de alguna manera ayudarlos en este camino, no solamente a definir el modelo, sino a definir cuáles son los experimentos que vamos a realizar en los siguientes meses para convertir su negocio en un negocio exitoso. Por último, pregunta. ¿Cuál es la probabilidad, o si ha ocurrido antes, que si yo pongo una idea en internet, sea copiada? Si es que yo pongo una idea, o sea, la pregunta es cuál es la probabilidad de que si es que yo pongo una idea en internet sea copiada. Sí, Yo diría, la verdad, o sea, no te voy a responder la pregunta porque no tengo la respuesta, o sea, no sé cuántos casos han sido copiados, pero yo lo que sí te puedo asegurar es que cualquiera de las ideas que ustedes tienen, estoy seguro que hay otra persona en el mundo que ya la pensó y que puede ser que ya la esté ejecutando. Entonces, en ese sentido, el valor de la idea per se, hoy por hoy no es tanto si es que no es una investigación así como súper científica, súper tecnológica. Si es que son ideas startups,
lo que importa más allá de la misma idea es el equipo y la misma ejecución de este mismo equipo. Y ahí hago otra pregunta, que es, o sea, entender, o más que pregunta, un pequeño comentario. Hay que entender de alguna manera que los negocios tienen una oportunidad, una ventana de oportunidad, que estas ventanas de oportunidad no duran para siempre. O sea, si es que tú te demoras 5 años en lanzar el producto, puede ser que alguien lo haga en mucho menos tiempo y antes que tú. Entonces hay que entender cuándo lanzar el mismo producto y por eso, y para eso también hay que preguntarse ¿por qué emprender ahora con tu misma solución? ¿Por qué? Y esa pregunta se las hago a todos. ¿Por qué hoy por hoy es el momento para emprender con su emprendimiento? ¿Por qué a nadie o por qué a alguien que se le haya ocurrido antes no ha emprendido con esa misma idea actualmente? Para finalizar, puntos claves, o sea, de esta misma sesión, vamos a repasar el tema de los experimentos. Primero, Running Lean es una metodología que se basa en desarrollo de clientes y Lean Startup y plantea el Lean Canvas como la herramienta idónea para capturar las hipótesis del modelo de negocio. O sea, todas estas tincadas que nosotros tenemos las vamos a intentar mapear sobre esta herramienta que se llama el Canvas. Y segundo, es que en Running Lean debemos documentar primero nuestro plan A, luego identificar cuáles son las hipótesis más riesgosas, o sea, de todas estas tincadas que yo escribí, entender cuáles son las más peligrosas para nuestro negocio de no cumplirse y finalmente testear sistemáticamente mediante experimentos. Eso, muchas gracias.